Siguiendo con el programa, ahora el doctor Diego Delgado nos va a continuar la charla de Mirta, cómo estabilizar en la fase hospitalaria e impactar en el pronóstico, justamente lo que señalaba la doctora Díez, que era lo que había que hacer. Así que, bueno, adelante. gracias a LICVA por la invitación. Mirta, Lucrecia, grandes colegas con los cuales nos comunicamos permanentemente para discutir casos y es muy enriquecedor, así que es un honor estar aquí. Lo que voy a hablar entonces es cómo utilizamos lo que Mirta nos dijo, estos conceptos en la fase hospitalaria y por qué es tan importante pensar en la iniciación de estas drogas en esta fase. Bien, escuchamos de Mirta que hoy, en el 2023, hablamos de una terapia cuádruple, o como decimos en las guías canadienses, terapia fundacional. Es decir, tratamos a los pacientes con 4 drogas, no importa el orden para iniciar el tratamiento, pero estas son las guías actuales e indudablemente existen casos especiales en donde hay drogas que uno podría considerar en reemplazo o como adición a esta terapia fundacional dependiendo del escenario clínico del paciente. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia? Claramente todos estos estudios que hemos charlado recientemente vienen de pacientes, sobre todo crónicos, pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca por muchos años y se ha visto que estas 4 drogas son efectivas en reducir la mortalidad y la morbilidad. Pero la realidad es que cuando vamos a las fases más agudas y sobre todo las fases intrahospitalarias, los datos no son tan fuertes, digamos, como los estudios de la fase crónica. Y ven acá claramente lo que es en verde, es donde existe más evidencia, y existe un poquito menos evidencia en lo que es la parte hospitalaria. Pero si bien los datos son limitados, en los últimos 2 años hemos aprendido muchísimo de estos pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca de novo o pacientes con insuficiencia crónica que se descompensan. Y vamos a charlar en estos próximos 10 minutos cómo podemos abordar a estos pacientes. Cuando hablamos de estos pacientes en la fase aguda, siempre hablamos de una urgencia de tratar a estos pacientes. Y quiero explicarles por qué hay una urgencia de tratarlos. Como muchas enfermedades crónicas, en la insuficiencia cardíaca existe un periodo inicial en donde el paciente quizá tenga pocos síntomas, quizá no tenga remodelación ventricular, pero este paciente a la larga va a empezar a desarrollar más síntomas, más remodelación, más disfunción ventricular, y esto conlleva a que el paciente probablemente tenga admisiones en el hospital por insuficiencia cardíaca, y se sabe muy bien que estos pacientes, cada vez que tienen que ir a una emergencia o ser admitidos por insuficiencia cardíaca, desarrollan un deterioro progresivo de la condición cardíaca y hemodinámica, lo que conlleva una mayor morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Por eso, detectar a estos pacientes en forma temprana y tratarlos en forma temprana es esencial porque los datos en los últimos años demuestran que podemos cambiar el pronóstico de estos pacientes. Por eso está el concepto, y esto está en las últimas guías de casi todas las sociedades internacionales, el concepto de optimización del tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca en la fase hospitalaria, o también se la llama la fase vulnerable. Esta es la fase en donde el paciente se descompensa, tiene cambios hemodinámicos, tiene probablemente retención de agua, cambios vitales como la presión arterial baja, puede tener disfunción renal, y es específicamente en estos días que el paciente es admitido en donde se sabe que si no los tratamos, estos pacientes tienen una altísima morbilidad y mortalidad al corto y a largo plazo. Y se sabe que en esta fase vulnerable podemos cambiar el pronóstico de estos pacientes, no solo a largo plazo, sino en los pocos días de iniciar el tratamiento. El primer estudio que ya hace varios años se publicó en este aspecto fue el Pioneer Heart Failure Trial, en el cual pacientes con el mismo concepto del Paradigm fueron randomizados a recibir enalapril o sacubitril/valsartán, y se vio que en estos pacientes que recibían sacubitril/valsartán se vio una disminución significativa
y casi inmediata, a la semana o 2, del NT-proBNP, indicando que estos pacientes tratados en forma aguda durante la descompensación pueden mejorar los biomarcadores como un indicador de mejoría hemodinámica y quizás de empezar a mejorar el remodelamiento cardíaco. Y no solo eso, sino que a las semanas, creo 8 semanas, estos pacientes tuvieron una disminución en las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Este estudio se siguió por otro estudio, que es el Transition Study, publicado un año más tarde, en el cual se tomó pacientes con insuficiencia cardíaca que se hospitalizaban. Estos pacientes eran pacientes que tenían enfermedad de insuficiencia cardíaca crónica descompensada o pacientes que tenían insuficiencia cardíaca de novo. Y a estos pacientes se los dividió en 2 grupos. Un grupo de pacientes en los cuales se inició el tratamiento con sacubitril/valsartán inmediatamente en la hospitalización y aquellos en los cuales se demoró unos días para iniciar el tratamiento, casi al paciente cuando se iba a la casa. De este estudio lo que se puede mostrar son varios datos. En primer lugar, el que nuevamente NT-proBNP baja significativamente, sobre todo en el grupo en donde se utilizó el sacubitril/valsartán en forma más prematura. Cuanto menor sea el tiempo de admisión en el hospital, estos pacientes les iba mejor. Y la caída del NT-proBNP, mayor al 30% desde el basal, fue más significativa en estos pacientes también, en los cuales se inició el tratamiento más precozmente. Y existen ciertos fenotipos, como ser a pacientes sin fibrilación auricular, como lo pueden ver, que tienen una tendencia a una mejoría en el largo plazo. Pero el mensaje de este estudio es que si ustedes implementan cuanto antes el tratamiento, nuevamente esto demuestra que van a tener una mejores eventos a muy corto plazo y a largo plazo. Este es otro estudio ya vamos a las glifosinas. Las glifosinas bien establecidas en insuficiencia cardíaca preservada y reducida en los pacientes crónicos. Este fue uno de los primeros estudios en pacientes con diabetes y que se habían admitido por una descompensación de insuficiencia cardíaca. Y en este caso, los pacientes que recibieron sotaglifosina tuvieron una mejoría en el evento primario combinado que ven acá de mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca, demostrando que ahora otro grupo de drogas, que son las glifosinas, pueden también mejorar en forma bien temprana los eventos en estos pacientes. Este estudio fue seguido por el Impulse Trial, muy similar, pero en este caso con empaglifosina, en este caso 530 pacientes con descompensación de insuficiencia cardíaca crónica, descompensada o de novo, fueron randomizados a recibir empaglifosina y placebo. Tienen algunas características. El evento primario fue un beneficio clínico con esos puntos que ven acá. Y en este estudio nuevamente se observó que en el win-win ratio, no importa la descripción, pero simplemente para demostrar que los pacientes que recibieron empaglifosina tuvieron una mejoría en todos los eventos primarios de este estudio. Y si ven aquí, en todos los subgrupos preespecificados, incluyendo los pacientes que tenían insuficiencia crónica descompensada e insuficiencia aguda de novo, tuvieron una mejoría significativa si recibían empaglifosina, reforzando nuevamente el rol de las glifosinas en la fase aguda en el tratamiento de estos pacientes. Otro estudio, que es el Impulse Trial, demostró también que tener este approach de tratar a estos pacientes en forma hospitalaria es seguro. Es decir, no solo estos pacientes se sienten mejor, pero es seguro hacerlo. Si bien, como ven en la parte superior izquierda, existe un pequeño deterioro de la función renal dentro de las primeras semanas, en estos pacientes en general recuperan la función renal dentro de las 3 a 4 semanas, los mismos que los niveles de electrolitos. Es decir, que es seguro, es efectivo y mejora los eventos en los pacientes. Indudablemente que en esta fase aguda o vulnerable los pacientes tienen que
remover agua, reducir la congestión. Y existen muchísimas guías de cómo hacerlas. En los últimos años sabemos que el tratamiento con diuréticos, si bien no mejoramos la sobrevida de estos pacientes, pero indudablemente podemos mejorar la calidad de vida y acelerar el proceso de alta de estos pacientes y también darnos margen para poder iniciar la terapia fundacional una vez que el paciente está descongestivo. Y en el último año seguramente habrán visto el rol de la acetazolamida como una herramienta más para tratar pacientes que están congestivos. Pero es importante recordar que estos pacientes que entraron en este estudio no fueron tratados con glifosinas, de manera tal que uno podría especular que la adición de la acetazolamida en el tratamiento basal de 4 terapias en la fase aguda aún no está demostrado el beneficio. Este también es otro de los estudios con empaglifosina, el EMPA-HF. Es un pequeño estudio, pero fue uno de los primeros, también demostrando el efecto diurético de las glifosinas, en este caso empaglifosina, sin deterioro de la funcionalidad en los pacientes que son admitidos en forma aguda con descompensación. Es decir, que no solo mejoramos los eventos a largo plazo, sino que podemos beneficiar la descongestión de estos pacientes. Indudablemente que, y creo que Mirta aludió a este tema, es cómo implementamos estas drogas en la fase aguda. Bueno, claramente la terapia cuádruple es beneficiosa, ya lo sabemos, pero creo que el mensaje es que a veces es muy difícil implementar las terapias que estamos recomendando acá, pero siempre tenemos que tratar de por lo menos que el paciente se vaya con una dosis mínima de alguna de estas drogas. Idealmente, en el caso ideal, que el paciente se vaya con las 4 drogas a la casa, pero en la forma práctica en realidad es muy difícil. Pero la realidad es que desde el punto de vista hemodinámico, ahora tenemos datos suficientes y sobre todo desde el punto de vista logístico. Imagínense que estos pacientes se van a la casa con ya tratamiento iniciado y va a ser mucho más fácil ajustar la medicación en forma ambulatoria una vez que el paciente ya está con algo de medicación. Cómo empezamos y cómo lo hacemos indudablemente depende del escenario clínico del paciente. Y en el lado izquierdo de esta slide pueden ver que si el paciente que ustedes ven en la emergencia tiene presión arterial baja, bueno, quizá en estos pacientes uno podría considerar la espironolactona o la eplerenona eventualmente como unas drogas iniciales, eventualmente una glifosina, una dosis baja, si ustedes quieren ser más conservadores, una dapaglifosina 5 miligramos podría ser una opción, si bien la dosis es de 10 miligramos que se recomienda. Eventualmente una dosis baja de betabloqueantes, si la presión arterial no fuera tan baja, y quizá los inhibidores o los ARNIs se podría dejar en este grupo particular para hacerlo en forma ambulatoria. Después tienen el segundo escenario en aquellos pacientes que tienen cierto grado de disfunción renal. Estos son pacientes a veces difíciles de tratar. Quizá en estos pacientes uno podría considerar una dosis baja de una glifosina, iniciar betabloqueantes y una dosis baja de espironolactona y eventualmente considerar inhibidores o ARNIs en otro momento. Y luego tenemos en aquellos pacientes que tienen un bajo gasto cardíaco, también difíciles de tratar. Quizá estos pacientes uno podría pensar en empezar una dosis baja de un inhibidor. A veces nosotros utilizamos valsartán en una dosis baja para ayudarnos para ponerlos luego en un ARNI. Se puede utilizar una dosis baja de dapaglifosina o EMPA, 12.5 miligramos de espironolactona y eventualmente una dosis baja de bisoprolol o metoprolol, betabloqueantes que ustedes crean convenientes. Es decir, que indudablemente el escenario clínico debería dictar qué pasos ustedes podrían iniciar. Pero el mensaje es traten de poner a sus pacientes en algo de tratamiento de insuficiencia cardíaca antes de mandarlos a la casa. Entonces, para resumir, tenemos una fase aguda, esta es la fase vulnerable del paciente, pueden ver de ese lado todos los datos que sabemos ahora en los últimos 2 años en cuanto a la evidencia clínica de tratar a estos pacientes en forma precoz, con claros beneficios a corto y a largo plazo, no solo de biomarcadores, sino de síntomas y de eventos cardíacos.
Queda por discutir el rol del vericiguat y el omercantin mercapil. Estas son drogas que pueden eventualmente ser utilizadas cuando sean aprobadas en distintos países como una herramienta más en aquellos pacientes que siguen refractarios a pesar de la terapia fundacional. Entonces, para resumir, en los últimos 10 años claramente hemos aprendido muchísimo en manejo de la insuficiencia cardíaca y en algoritmos y estrategias para tratar a los pacientes crónicos y ahora en los pacientes agudos. Sabemos el rol de sacubitril/valsartán en forma crónica y aguda. Sabemos que las glifosinas tienen un rol esencial en la fracción de eyección preservada, reducida y ahora también en forma aguda. Sabemos que la combinación de las 3 o 4 drogas ahora podríamos utilizar dependiendo del escenario clínico del paciente. E indudablemente creo que es muy claro y evidente que el inicio precoz en la fase vulnerable de estos pacientes es esencial para cambiar o modificar los eventos cardíacos en estos pacientes. Gracias. Muchas gracias.